Después de un buen tiempo hablando de deportes en esta edición central, ahora ha llegado el momento de hablar de educación. Vamos a dividir los temas claramente porque lo decíamos en el arranque de esta edición central. Hoy confluyeron a una misma hora y en un mismo punto geográfico de nuestra ciudad capital dos reclamos, dos manifestaciones, con un denominador común, la educación. Pero aquí hay que aclarar muy bien de qué se trata una y de qué se trata la otra. Una del ámbito estrictamente de la decisión provincial y la otra que compete a la nación y a las universidades nacionales. Vamos a comenzar por lo que pasa en Mendoza. Le damos la bienvenida al director general de escuelas, a Jaime Correas. ¿Cómo le va, Correas? Buenas noches. Bueno, y vamos a hablar de esa manifestación, ¿no? De aquella que, preocupada por lo que muchos entienden será el cierre de institutos de educación superior y demás, hoy se manifestaron públicamente. Y usted está aquí, entendemos, para tratar de brindar cierto grado de respuestas y fundamentalmente certezas y tranquilidad. ¿Le parece? ¿Cómo no? Lo vemos. A la marcha de los docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo se sumó la protesta contra los cambios en la educación superior. El reclamo fue el mismo, por una educación pública. Los estudiantes y profesores de institutos terciarios rechazaron las modificaciones de la Resolución 2010 de la Dirección General de Escuelas, que apunta a reordenar los institutos de educación superior. En vez de discutir lo estratégico, básicamente están discutiendo con una libreta de almacenero, con el discurso de la optimización de recursos. Nosotros estamos profundizando la lucha porque lo que queremos es la derogación del decreto 530 y de las resoluciones que salió después. Toda la sociedad debería participar, y si la educación es un derecho o si es una golosina que se rige por la oferta y la demanda. Es tan brutal como eso. Si vamos a discutir, como dice el director general de la escuela, que hay saturación de profesores de educación física, pero no sale a decir que la mayoría de los profesores de educación física trabajan 30 a 40 horas semanales para poder vivir. La marcha comenzó en calle Godoy Cruz y pasó por la legislatura, donde los manifestantes recibieron el apoyo de algunos senadores del Partido Justicialista. La verdad, queremos saber cuáles son las que supuestamente van a priorizar y que van a reforzar la matriz productiva y cuál es el análisis estratégico que hay para esta medida. ¿Sabe por qué lo han anunciado? Porque no hay ninguna. Es una medida inconsulta, no han sentado a ninguno de los actores en la mesa y es nada más que una medida de ajuste. Bien, Correa, ¿qué tiene para responder? En primer lugar, que no se cierra ningún instituto, eso es categórico, y llama la atención que utilicen como primer caballito de batalla una cosa que no es cierta. Y que no hay ninguna manera de demostrarlo hasta que el futuro venga. Porque si yo hoy digo que no se va a cerrar ningún instituto, hay que esperar si pasado el tiempo se cierre algún instituto. Categóricamente ningún instituto. No se cierra ningún instituto. De ninguna manera. No solo eso, sino que se vienen haciendo una cantidad de acciones que muestran que se están fortificando los institutos. Por ejemplo, si nos sale hoy publicado en el Diario 1, las capacitaciones para los concursos de los empleados públicos que se está haciendo por concurso, por primera vez se están haciendo en los institutos superiores. En la capacitación para los directores, para el concurso de jerarquía directiva, se hizo en los institutos superiores. Entonces, la verdad que no está en el plan de nadie, y yo ya me he cansado de decirlo, no lo puedo seguir diciendo porque ya se cansa la gente. Lo mismo que le dicen, por ejemplo, y le crean mucho temor, hablando con una chica moza que conozco, me decía, me van a cerrar la carrera. Y le digo, no, ninguna de las carreras, de las cohortes que están en curso, y ellos lo saben, los que dicen esto lo saben, se va a cerrar. Es decir, el que está ya dentro de una carrera va a terminar su carrera. ¿Qué puede ocurrir? Que mañana, porque ya no hay lugar donde tomar esa gente, se cierre momentáneamente alguna cohorte mientras se abren otras. Y esto emana, contrariamente a lo que dicen algunos de esos legisladores, que los recibimos cuando ellos quieran y les ponemos a disposición, como ya lo pusimos en el Consejo Provincial de Educación, donde hay una representante del Partido Justicialista que desgraciadamente ese día no fue, pero que sí estaban las dos personas que hablaron del SUTE. Y ellos recibieron toda la información, por ejemplo, del PLAFOT. ¿Qué es lo que es el PLAFOT? Es un estudio, Mendoza es la segunda provincia a nivel nacional que lo tiene, la otra es Tucumán, que muestra toda la oferta que vos tenés educativa contra la demanda real que tenés dentro del sistema. Esto es, a ver, cuando hablamos de oferta educativa, mencióneme 4... Profesorado de lengua, de geografía, de matemática, de química, de física, etc. Preceptoría. Bueno, ya la preceptoría es una tecnicatura, pero la preceptoría es un buen ejemplo. Nosotros hoy tenemos en marcha 4 carreras de preceptoría en Mendoza y Dirección General de Escuelas es la que tiene todos los cargos para ofrecer. Pues bien, hoy hay alrededor de 1000 chicos, entre oferta estatal y privada,
que están estudiando para ser preceptores y resulta que de alrededor de 1.200 cargos más o menos que hay total en la provincia, el 80% ya están tomados por titulares. Quiere decir que esos chicos cuando se reciban en esa carrera no van a tener cargo y esto no se los ha dicho nadie. Entonces, lo grave de esto es que lo que algunos legisladores ahí del Partido Justicialista estaban diciendo es que en la época de ellos fue cuando no se planificó y cuando no se buscó la información y se abrió indiscriminadamente. Ahora, y te aclaro además, Fernando, una cosa, esto no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros, a Galera, esto hemos trabajado con especialistas nacionales y se ha hecho justamente una descripción de qué es lo que tenemos y qué es lo que la provincia necesita para ir trabajando sobre ello. Bueno, y además todo esto está previsto en la legislación, que se abran determinadas carreras por determinada cantidad de cohortes. Además, hacer una X cantidad de cohortes y cerrarla no quiere decir que después no se vuelva a abrir. Cuando vuelve de alguna manera a necesitarse esa gente capacitada en eso, se vuelve a abrir eso. Lo mismo que las tecnicaturas. ¿Por qué los diferentes institutos abren a veces una tecnicatura, la cierran, abren otra? ¿Por qué? Porque van viendo en el sistema productivo que se van requiriendo diferentes cosas. Le hago una pregunta. Es muy dinámico director, el sistema. Sí. Hace algunos años, puede ser, recuérdeme usted, alrededor de 15, 17 años se habló sobre la formación de las maestras jardineras que se iban a cerrar porque ya había una sobredemanda de maestras jardineras. Yo recuerdo que en algún momento se habló, 15, 18 años es una de las carreras de formación inicial que tenemos y es una de las carreras que está en revisión y que, así como las maestras de primaria, como las maestras de educación inicial, se está revisando y a fin de este mes ya va a estar en la revisión definitiva, por eso no podemos adelantarlo todavía, justamente cuáles son el plafot, que yo te decía, qué es lo que hace, compara los cargos efectivos que tenés en el sistema contra lo que el sistema de formación está formando. Le hago otra pregunta. Hay carreras que tenemos déficit, por ejemplo, concreto, y por ejemplo matemática, por ejemplo química, por ejemplo física. O sea, si yo me faltan profesores, de profesor, con seguridad... Faltan profesores. En general en la Argentina, a ver, hay cosas muy significativas. La Argentina tiene una de las inversiones más altas del continente en educación. Es mérito del anterior gobierno haber llevado con la ley de financiamiento educativo al 6% del Producto Bruto. Pero tiene algunas cosas que son complejas. Por ejemplo, tiene una gran financiación y tiene muy magros resultados. Tiene mucho ingreso de chicos a las carreras universitarias, pero tiene el peor egreso del continente. Si yo estuviese... Cuando te digo que tiene el peor egreso, ¿qué es lo que tiene? La peor cantidad de gente que termina la carrera y que por lo tanto puede entrar y puede ejercer en ese título. Está clarísimo. Si yo estuviese trabajando en el SUTE, le diría que ustedes están desfinanciando la educación de la provincia de Mendoza porque este es el reclamo del SUTE. Bueno, ese reclamo... Esto no es achicar No, de ninguna manera. Ese reclamo es curioso porque la educación de Mendoza se financia con el presupuesto. Todos los años, en la gobernación del gobernador Cornejo, los ministros hemos tenido que ir, y este año también lo hicimos, a la legislatura a defender el presupuesto. Y ese presupuesto, los legisladores de la oposición, los legisladores del FIT, que el año pasado estuvieron muy activos, este año no, creo que ni fueron directamente, que ahora se quejan, hablan de desfinanciación, y además es abierto, cualquiera puede ir, la prensa incluso. Ahí se discutió el presupuesto, y el presupuesto está ahí. Lo que nosotros sí hemos hecho es mucha reasignación de recursos. Por ejemplo, con el famoso ítem aula se consiguió no gastar innecesariamente en suplencias y ese dinero se derivó a una beca de 150 millones de pesos, que es la beca que está en este momento en funcionamiento, se derivó a infraestructura, por eso el último año de la gestión de Paco Pérez invirtió 26 millones de pesos en infraestructura y este año se van a invertir 570, se pagaron los 700 millones de los juicios de zona, históricos juicios de zona, que venían de la época de Celso Jaque y que podían pasar años sin que se pagaran y se pagaron, se agregaron 400 millones de pesos más todos los años para mantenerle la zona a quienes estaban. Esto no sale de los árboles, esto sale de una mejor reasignación de recursos. Entonces lo que se pretende hacer ahora con la educación superior, que tiene un financiamiento importante, es que sea más efectiva
fundamentalmente para los alumnos, es decir, que el alumno tenga, los que van a tecnicaturas tengan salidas laboral y que los chicos que estudian los profesorados también tengan inserción en el sistema. Yo arranqué mi carrera porque pretendo ser preceptor sabiendo que va a ser complicado luego encontrar la hora cátedra o demás o el lugar de trabajo. Lo que ustedes pretenden es decir, miren, el año que viene, como hay sobredemanda de preceptores, nosotros no vamos a financiar la carrera de preceptores. Claro, ojo que carrera de preceptor hay una estatal. No, hay estatal y hay privada. Por eso, en el ámbito estatal, digo yo. Exacto, lo que pasa es que también hay privada subsidiada. Entonces la pregunta es, si no va a haber puestos de trabajo, la pregunta es si se le... Pero además, a ver, yo entiendo lo siguiente, porque acá se invoca que la vocación, lo que cada uno quiere, bueno, pero por lo menos le tienen que avisar a la persona que está yendo a esa carrera que no va a tener posibilidad de insertarse laboralmente. Contrariamente a lo que decía alguno de estos legisladores, están los datos. Los datos están muy concretos y los datos los hemos ido construyendo gracias a que hace 2 años y medio estamos trabajando en sistemas como el GEM, por ejemplo, que nos permite saber la cantidad de alumnos que tenemos en el sistema, los profesores que tenemos, dónde los tenemos, etcétera, y que ya nos está permitiendo hasta comunicarnos con los padres. Usted dijo que esto tiene... Voy a utilizar una palabra que usted no utilizó, pero no la recuerdo exactamente, quiere decir que no le vamos a sumar comillas. Como que tenía olor político esto, como que tenía una motivación política. Yo no tengo la menor duda, incluso si ustedes leen los que adhieren a la toma del 002, que es curioso porque es uno de los institutos que no incurre en ningún... La escuela normal, la Exacto, del viernes. No incurre en ninguno de los temas que están en cuestión. Tiene mucha matrícula, tiene edificio propio, tiene un funcionamiento institucional que pareciera por lo menos ejemplar, no tiene irregularidad, y sin embargo ahí es donde surge la queja. Y surge la queja ahí porque ahí ¿Quién están... está entonces detrás de la movida política? Bueno, eso forma parte de la investigación periodística, eso no lo tengo que decir yo, simplemente vean a dónde están afiliados los que van a esas manifestaciones y vean, si querés te mando después por WhatsApp los que adherían y los podés leer al aire. Entonces yo no tengo duda que esto tiene una motivación política. Ahora, no me espanta que tenga una motivación política, está bien que tenga una motivación política, pero ¿no les parece que tendríamos que discutir contra evidencias? Que deberíamos discutir contra datos. Ya la primera evidencia es que dicen van a cerrar institutos y le meten miedo a la gente. Y usted está diciendo no se van a que cerrar no van a institutos. Los chicos que están estudiando no van a poder terminar su carrera. Totalmente falso, porque todas las cohortes que están en funcionamiento van a terminar sus carreras. Suponete carrera A, que este año está en funcionamiento, un chico está en primer año, va a terminar, esa carrera va a seguir hasta que ese chico termine. Lo que pasa que si esa carrera el sistema estima, no un funcionario, y el sistema lo estima, el Estado lo estima, porque tiene la información fehaciente. No lo van a poder tomar el año que viene. Va a decir, mire, el año que viene no se va a abrir una cohorte, o a lo mejor por 2 cohortes, y estimamos, porque el plafond te da eso, te da una proyección en el tiempo, te da una curva, esto está estudiado, Emma Cunietti lo maneja muy bien, lo tiene perfectamente estudiado, hay una serie de barras que te muestran. Esto es tan evidente que cuando vos lo explicas todo el mundo te dice que sí. O sea, ahora, cuando al lado de eso te dicen van a cerrar los institutos, vos decís miércoles, es una alarma. La última pregunta, sí. Jaime. Sabiendo que estamos hablando en el ámbito educativo, que usted es máximo representante del gobierno escolar de la provincia de Mendoza, me gustaría conocer su opinión de lo que está pasando a nivel nacional con el presupuesto universitario, la discusión en términos de salario universitario y demás. El presupuesto universitario nacional yo lo tengo bastante bien estudiado porque del total de los fondos que tiene la Argentina, que son la friolera de 163.000 millones de pesos, el 65% va al sistema universitario. Quiere decir que para toda la educación obligatoria, inicial, primaria, secundaria, jóvenes y adultos, son las provincias las que lo pagan. Queda apenas un 30 y tantos %, y esto es lo que hace que en general, los salarios universitarios sean mejores que los salarios provinciales de todas las provincias. ¿Por qué? Porque tenemos universidades mucho más financiadas y eso les permite a las universidades desarrollar ciertas cosas y a veces a lo mejor hasta duplicar secretarías, tener una situación mucho más holgada. Miren los edificios de las universidades a nivel nacional y se van a dar cuenta que las universidades en general tienen una infraestructura muy buena. La nuestra, la Universidad de Cuyo, de la cual muchos tenemos el orgullo de ser egresados, es emblemática en esto. Las dificultades que nosotros tenemos en la infraestructura de la educación de Mendoza es porque durante años prácticamente no se invirtió. Entonces, nosotros lo que advertimos es que cuando nos dicen, mire, hay una pérdida de gas allá, hay un techo roto acá, sí, está muy bien.
y los estamos arreglando. Este año se han arreglado 63 techos nuevos en escuelas donde antes lo que se hacía era poner un pedacito de membrana y seguir. Esto vamos a seguir teniendo problemas, ya lo digo, problemas de gas, problemas de cañerías, problemas de calefacción, problemas de electricidad, problemas de todo. Y un sindicato muy activo que está al tanto de que en esa escuela hay problemas. Pero tenemos 1.500 edificios en la provincia de Mendoza, que hay que atenderlos todos, que tienen años de dejadez y que este gobierno ha multiplicado enormemente, insisto, de 27 millones en el último año de Paco Pérez a 570 este año para ir atendiendo eso de infraestructura. Pero esto se entiende de que las provincias son pobres en cuanto a su presupuesto, o sea, todos pobres gastan del dinero de la provincia. Recordá, y esto quiero que los mendocinos lo sepan, que la provincia de Mendoza invierte el total del gasto del Estado, el 33%, para educación. Y de ese 33%, el 95,4% son salarios. Quiere decir que queda muy poco dinero para ocuparse, y por eso es tan importante mejorar la calidad del gasto, para mejorar todo lo otro. Y por eso duele tanto que en última instancia, cuando se quiere mejorar el sistema, ¿por qué salen con mentiras? ¿Por qué dicen se van a cerrar institutos? Para meterle miedo a los chicos que están adentro de los institutos que creen que les van a cerrar su lugar de estudio. Yo les digo categóricamente, no se van a cerrar institutos y las carreras en marcha van a terminar toda su corte. Y lo que les vamos a decir sí a futuro, miren, estas carreras tienen salida laboral, estas no. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.